Es un gusto estar aquí con ustedes en este panel, el panel de soluciones FinTech, Insurtech, aliadas de los proyectos inmobiliarios. Sin duda vivimos un momento crucial en el desarrollo de la tecnología y la evolución de la misma que ha venido a impactar los desarrollos en el sector inmobiliario, que es parte importante de lo que estamos desarrollando. Y bueno, darle y agradecer a Carlos, a Nacho y aquí a Diego, que son miembros de este panel, donde platicaremos, me parece que temas bastante interesantes al respecto. Voy a tomar asiento para poder ver mi acordeón que hemos estado trabajando. Y platicamos hace un rato de la escalera de la digitalización del real estate, ¿no? Este proceso, cómo ha venido evolucionando la tecnología en distintas estructuras, distintos modelos, distintas herramientas que potencializan sin duda el sector FinTech. Platicamos de esta escalera que eventualmente pues lo queremos entender en un proceso, una serie de pasos, pero a veces el proceso o la estructura o el propio entorno te lleva a brincar estos pasos y dar estas estructuras más aceleradas. Y bueno, quiero arrancar con la primera pregunta con Nacho precisamente, que os platique un poquito, ¿no? Nacho, en este proceso de estructura que estamos viendo de la escalera, donde hablamos de contratos digitales, ahorita lo escuchábamos, ¿no? Con el equipo de B por Más hablamos de contratos digitales, ahorita Nacho nos va a hablar un poco de fractional inmobiliario, los fideicomisos digitales, tokenización inmobiliaria, que por ahí Carlos nos hablará del tema de tokenización, y cerraremos esta estructura hablando de cómo todas estas herramientas en el sector FinTech particularmente, cómo se han venido desarrollando, cómo han transformado el financiamiento tradicional, especialmente en términos de acceso, agilidad, inclusión y evaluación de riesgos que platicaremos con Diego, ¿no? Entonces, pues si quieres arrancamos, mi querido Nacho, un poco para platicar este tema de fracción, esta escalera que estábamos hablando hace un rato. A ver, ahorita si el otro funciona. Ahí me escuchan. Ahí está ya, perfecto. Muchísimas gracias a los que nos acompañan, gracias a PropTech Latam por la invitación. Y rapidísimo, acabas de mencionar algo bien importante. Si nos ponemos a pensar cómo actuamos los seres humanos en nuestras industrias, casi siempre son escalones. Yo en el 2021 dibujé una pequeña escalerita que fue la que le compartí a Ramón, en donde yo decía, lo primero que tenemos que solucionar para que cosas digitales sucedan son consentimientos digitales, contratos digitales. Vengo hablando de contratos digitales desde el 2010. Me acuerdo perfectamente que una vez me paré con un director de un banco en Panamá y le dije, ¿sabías que el futuro del banco está en un teléfono celular? Se rió de mí. Y hoy estamos en el pleno 2025 con la gran mayoría de los bancos aperturándose online. Y hablo de esto porque el siguiente paso, por ejemplo en la industria inmobiliaria, es entender el siguiente escalón, que no vamos a comprar una propiedad, vamos a comprar un pedacito de cada una de ellas. Por aquí anda mi buen amigo Alberto Padilla de Brick, quien ya nos allanó el camino con un concepto de crowdfunding. Ahora viene el concepto del fractional. El fractional es, compro un pedacito de una propiedad y puedo usar ese pedacito. No solamente estoy metiéndome a la inversión, sino también puedo utilizar mi activo. Y luego viene un concepto que en el mundo inmobiliario es muy conocido, que es el fideicomiso. Y cuando los fideicomisos empiecen a digitalizar su operación, van a volverse mucho más atractivos y mucho más accesibles, no solo a los desarrolladores, no solo a la industria, sino también al comprador final. Y por último, yo creo que en esta escalera llegaremos a ver temas de tokenización inmobiliaria y de préstamos ligados con esos tokens. Por eso va a hablar mi estimado David y Carlos de tokenización y de préstamos. Esa es la escalera que yo veo y es la que está hablando Ramón, justamente porque en el momento en que nos encontramos ahorita en México, yo creo que falta evangelizar sobre un tema de fractional, entender que el público necesita saber que no requiere comprar una propiedad completa, la puede comprar a pedazos. Y ese es el primer mindset que tenemos que cambiar. Esa es mi aportación en este momento. Muchas gracias, Nacho. Quisiera pasarle la palabra a Carlos y antes de entrar específicamente el tema de tokenización, quisiera construir sobre esto que nos platica
Nacho, ¿no? De este proceso evolutivo que viene una nueva estructura en la forma de adquirir una vivienda, ¿no? Ya no es comprar la vivienda en su estructura global, sino puedo adquirir una vivienda en estructuras parcializadas. Y tú desde tu perspectiva, Carlos, este tema de fractional, y reitero, antes de entrar al tema de tokenización, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de herramienta y cómo la tecnología a través de estas estructuras potencializan este tipo de nuevos modelos de negocio? Bueno, creo que es un gran primer paso para que las personas puedan adentrarse a la tecnología blockchain, ¿no? Que es justamente la tokenización, es el punto final al que queremos llegar. Un paso es fractional, pero también con tokenización podemos vender entre particulares de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida. De hecho, la semana pasada se firmó en Nueva Jersey, firmado con la blockchain Avante, para tokenizar 250 billones de real estate. De esta manera ya va a ser mucho más sencillo y mucho más práctico poder vender una propiedad. Todos sabemos que el registro público de la propiedad no es la institución más actualizada, no es la más rápida, la más moderna, y justamente esto es para poder hacer eso mucho más rápido. Hacer un NFT de una propiedad con validez legal del gobierno, que es una parte muy importante que tenemos que aclarar. No es nada más hacer un token y ya, tiene que tener una validez legal de una autoridad, que justamente es lo que ya está pasando. Entonces, el modelo fraccional es un gran avance para empezar, porque justamente con la tecnología blockchain hay nada más 3 aspectos que quiero enfatizar. Que sirven para mejorar desde temas fintech, temas proptech, insurtech, que uno es la trazabilidad, que es poder encontrar el token exactamente dónde ha pasado, cuánto ha pasado y por cuánto tiempo ha pasado. Esto lo cual nos da una transparencia impresionante, nunca antes vista, que en temas gubernamentales ojalá también sea muy aprovechada. 2 son los temas de costos. Mandar una transferencia internacional puede ser muy costosa, lenta, tardada, engorrosa. En tema blockchain es prácticamente instantánea y prácticamente gratis. Y el último punto que quisiera hablar es sobre los atomic swaps. El atomic swap es algo sin precedentes que con la blockchain se da, que es un smart contract, es para tener intercambios prácticamente inmediatos, sin intermediarios, a través de la tecnología descentralizada. Entonces, si tú tienes una posición en la bolsa, por ejemplo, el smart contract tiene cierto parámetro que al momento que se cumpla se va a ejecutar de manera automática e inmediata. No tienes que esperar que alguien lo autorice, que una autoridad, que un tercero, no tienes tiempos, correos, exceles ni nada parecido. Entonces, esto también de aquí a 5, a más tarde a 10 años, yo considero que las finanzas del mundo, del PropTech, van a ser los rieles sobre los cuales van a correr, y creo que PropTech es el medio ideal para empezar todo esto. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora paso con David, que te pido una disculpa porque estaba diciendo Diego hace rato, pues mi querido amigo David. Oye, David, y estamos viendo, ¿no? Porque quiero como que estoy analizando, tratando de ver la estructura sobre la charla, y vemos estos modelos, ¿no? Muy avanzados que vienen y que es el de alguna forma estructuras futuras que se van a ir desarrollando. Pero desde tu perspectiva, ya en el sector fintech, desde la estructura tradicional, ¿no? Tú en tu experiencia, evidentemente en lending, en préstamos que tienes, estas estructuras de evolución futura, herramientas tecnológicas muy potentes, ¿tú cómo las ves, ¿no? Hablando de fractional, hablando de temas de blockchain, de estas estructuras que están desarrollando, en la parte tradicional, el sector fintech tradicional, ¿tú cómo es que apalancan y de alguna forma pudieran ir desarrollando para potencializar los modelos que tenemos? No, perfecto, muchas gracias. A ver, primero déjame comentar un poco sobre lo que hablaban acá mis compañeros. Yo creo que lo primero es súper importante el darse cuenta que estamos viviendo años súper lindos desde el punto de vista tecnológico. Creo que esta revolución tecnológica, ¿cierto?, está siendo tan o más importante como lo que fue la revolución industrial en su minuto. Temas de blockchain, no sé, llevamos 10 años hablando, pero hoy, ya desde hace un par de años, efectivamente lo estamos utilizando. Todas estas lógicas más conceptuales ya se están llevando a cabo. Un poquito lo que decía acá Nacho, el tema de poder fraccionar, sobre todo en, no sé, segunda vivienda, una vivienda vacacional, en que la ocupación de esa vivienda es bajísima. ¿Por qué no puedo yo ser dueño de una parte de ese departamento? A través de los tokens que le dan full transparencia también al mercado. Y la parte de los tokens
es muy relevante para mí como actor en la parte de financiamiento, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos en Creditú, justamente a través de nuestra fintech, es dar financiamiento para que las personas puedan tener acceso a su vivienda. Y todos estos conceptos que hemos hablado dan justamente transparencia y dan acceso a más y más personas. Sobre todo hoy en LATAM, que es un mercado que es casi en su totalidad concentrado el financiamiento en bancos tradicionales. Tenemos cerca de un 95% de concentración en un crédito hipotecario, que es muy distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos, que están en torno al 60%. ¿Y eso por qué ha pasado? Porque fintechs como nosotros hemos llegado a tomar un lugar súper importante en este camino. ¿A través de qué? A través de procesos más ágiles, a través de tener modelos de riesgo mucho más inteligentes. Nosotros hoy, por ejemplo, nuestro modelo de riesgo se basa en técnicas de Machine Learning, en donde, a diferencia de un banco que para pedir un crédito hipotecario se demoran meses, te piden documentos, documento tras documento, nosotros podemos hacer análisis en cosa de minutos. Y eso no es que el banco no pueda hacerlo, el banco tiene al final del día los mismos datos que nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos utilizando la tecnología a nuestro favor. Y estas dos herramientas, ¿cierto?, de fraccionar, de token, de blockchain, por supuesto que ayudan a dar transparencia, y muchas más fintechs que están dispuestas a jugar este juego de la tecnología. Muchas gracias, mi querido David. Y ahora paso a hablar un poco más en profundidad del tema, ahora sí, de tokenización. Los días pasados en BBVA, en Spark, ayer, Nacho, en la Escuela Bancaria y Comercial, pues se hablaba mucho de estos temas de tokenización, de toda esta, y un poco hasta nos explicaban los niveles de tokenización, las estructuras, los tipos de tokens que existían. Y bueno, tenemos aquí a Carlos, un súper experto en el tema, que nos puede platicar y construir sobre eso para tratar de entender, Carlos, a veces no es tan sencillo el poder comprender estas tecnologías, ¿no? Y una persona de a pie que, si a mí me llegan a decir, oye, Ramón, cómprate un fractional o cómprate una estructura de un token inmobiliario, pues a veces es difícil de entender, ¿no? Cuando estás acostumbrado a entender un crédito hipotecario, un esquema de financiamiento, o sea, estas estructuras tradicionales, pues de alguna forma estas son estructuras alternas que sin duda tienen un potencial financiero, económico, patrimonial muy fuerte cuando se habla de real estate. Entonces, un poquito, Carlos, es este tema de cómo la tokenización viene a ayudar. Me platicabas, no hay retos, el tema de la cultura. Si nos puedes platicar sobre ello, mi querido Carlos. Bueno, el primer reto cuando nos enfrentamos es que la gente que quiere invertir, la gran mayoría ni siquiera sabe invertir en medios tradicionales. Entonces, es el punto número uno. A una persona en la calle le preguntas, oye, un crédito hipotecario que te cobra con el modelo francés, no tiene idea de lo que le estás hablando. Entonces, ya tenemos una barrera de entrada de origen, más esta nueva capa de seguridad extra que puede parecer muy complicada. Y al principio, digo, hace 5 años, 6 años, la verdad, sí era muy complicada, sí era para muy pocos. Pero digo, justamente algo que en Token nos preocupamos mucho es la experiencia de usuario y de la interfase, para que esto se pueda eliminar. Porque justamente la otra cosa que va aparejada es las personas tienen miedo en inversiones tradicionales, entonces en esta tienen aún más miedo porque son cosas que no se conocen. Entonces, claro, también es el riesgo de poder aparejar la legalidad tradicional Web 2 del mundo con el tema blockchain. También entendiendo que no estamos descubriendo el hilo negro, más allá de algunas cosas como el Atomic Swap, pero más allá de eso estamos usando modelos que sí sirven, los estamos simplificando, economizando y dándole alcance al público, que yo creo que esa es la gran ventaja que el público va a tener mucho más a la mano el alcance de esto, porque va a ser tan sencillo como entrar a un sitio web en su teléfono, bajas una app y le pones comprar y ya. Mucho menos engorroso que entrar a una página de una bolsa de valores, donde todo es mucho más complejo, mucho más secreto, mucho más complicado. La idea de tokenizar es hacer todo más sencillo y más accesible, tanto para los inversionistas, para los que están del otro lado, los que desarrollan, los que tienen empresas, tanto para los que quieren invertir o comprar. Muchas gracias, Carlos. Nacho, un poquito construyendo sobre lo que nos platica Carlos referente al tema de los retos que tiene. Oye, si hoy en instrumentos tradicionales, ¿no? Por ahí tengo una cifra, más o menos, que el conocimiento de instrumentos tradicionales, al menos en México, no supera el 40% de la población.
de la población bancarizada, ¿no? Entonces, me parece que el gap y el reto es importante. Y ahora lo voy a llevar hacia la parte de fractional. Esta parte, ¿cómo lograr generar esta confianza, que es lo que generaba Carlos? O sea, este vínculo. Si hoy tenemos este gap de entendimiento de los modelos tradicionales, brincar a uno, ¿no? Mucho más estructurado, digital. Ahí, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que desarrollar? ¿Qué están haciendo ustedes en fractional para desarrollar y acortar este gap para que la gente cada vez esté interesada más en este tipo de proyectos? Claro, mira, es muy sencillo. Cuando tú lanzas una nueva forma de adquirir cosas, por ejemplo el tema del fractional, tienes dos caminos. Una, le llego al usuario y entonces empiezo a educar al usuario y el usuario demanda. O la otra, que es la que estamos haciendo nosotros, es estamos educando al desarrollador y a los sistemas financieros, a las entidades financieras. ¿Cómo? Como desarrollador, tú hoy podrías colocar un pedacito de tu inventario inmobiliario en un modelo nuevo, solo para probar. Sigues construyendo tus departamentos, pero a lo mejor 3 o 4 unidades las pones en fractional y con la misma inercia de tu área comercial, lo único que estás cambiando es el mismo producto, pero es el concepto de compra. Exactamente es el mismo producto, pero es un concepto de compra. Y para las entidades financieras, lo que estamos haciendo es la educación de, oye, cuando tú pedías garantía, lo que decías es, oye, a mí hipotécame la casa, voy a ponerle una hipoteca a toda la propiedad y te presto el dinero. Lo mismo vas a hacer con el modelo del fractional, solo que vas a hipotecar el derecho fiduciario. Y ese concepto es mucho mejor porque cuando un comprador te deja de pagar, tú tienes que desalojar la casa, tienes que hacer un procedimiento legal que a veces toma mucho tiempo. Cuando tú prestas con un fractional y te dejan pagar, esto es automático, tú la garantía la haces de forma automática, entonces tienes un menor riesgo como entidad financiera. Y cuando las entidades financieras entiendan que tienen menos riesgo, ¿sabes qué es lo que van a hacer? Van a impulsar más marketing a la población, porque hoy lo vemos, hoy las entidades financieras publican créditos hipotecarios día y noche, radio, televisión y redes sociales. El día que le entiendan a que el riesgo baja prestando dinero al fractional, en ese momento vamos a ver más impulso mediático. Ese es el reto que yo veo y lo que estamos haciendo en Fracciones es educar a los desarrolladores, guiarlos y también a las entidades financieras. Muchas gracias, Nacho. Fíjate que ahorita me quedo con una reflexión de cómo la convivencia se mantiene entre estos modelos innovadores, pero los modelos tradicionales, ¿no? Cuando hablas tú de esta estructura de tener un producto fiduciario o un fiduciario que está estructurado, entonces estamos viendo este proceso donde lo tradicional y lo innovador y digital conviven, ¿no? Y ahí entro un poco contigo, David, porque es este modelo de lo tradicional, que ya pasaremos a esta pregunta un poquito del tema de los modelos en materia de crédito, de riesgos, qué retos y diferencias hay entre la banca tradicional y el sector fintech. Pero, por ejemplo, este concepto de la convivencia entre los modelos tradicionales y estos modelos innovadores que vienen a desarrollarse y llegaron para quedarse, porque es el futuro lo que vamos a hacer. ¿Tú cómo consideras que esta convivencia se debe llevar? En tu experiencia, ¿lo han adoptado ustedes, estas estructuras de ir adoptando ciertas tecnologías para fortalecer los modelos tradicionales? Sí, a ver, y justamente creo que esta convivencia entre los distintos actores es súper relevante y tiene que ver también, voy a tomarme de este concepto de la educación, ¿cierto? Finalmente, intentar educar a todos los actores que están en esta cadena de valor, tanto el cliente, el financista, el desarrollador. Entonces, acá es súper importante crear la confianza para poder adoptar modelos y poder escalarlos. Muchas veces no se requiere una gran inversión para pilotear, ¿cierto? Nosotros también como mentalidad startup, lo que nos gusta es siempre ir piloteando a escala más pequeña y si el producto funciona, lo escalamos. Entonces acá yo creo que esa es la parte más relevante, el educar, y para mí también como fintech, justamente tú lo decías, como financista para mí es súper importante, prestar dinero es muy fácil, lo difícil es cobrarlo de vuelta, y si las cosas no funcionan, como yo me aseguro que a través de un token, que a través de una fracción, que a través de una estructura legal bien hecha, voy a ser yo capaz de recuperar algo de lo cual yo hice un crédito. Y otra parte que también es fundamental también para poder seguir avanzando, es la parte colaborativa con el gobierno, ¿cierto? Yo creo que hoy estamos viviendo tiempos fundamentales en cuanto a ley fintech,
ley de Open Banking, ¿cierto? Y cómo esto al final del día, en 2 o 3 años más, vamos a poder crear esta confianza, este ecosistema, en donde tanto empresas privadas como públicas creen esta confianza para poder seguir avanzando en el uso de la tecnología. Buenísimo, muchas gracias David. Y bueno, ahora entramos, ¿no? Ya platicábamos un poco este tema de Fraction, esta escalera que planteábamos, pero bueno, vamos a ver ese reflejo en la parte ya de modelos que ya están en tracción y crecimiento, como es el caso del crédito y del financiamiento, David. ¿Y de qué manera las fintech están transformando el financiamiento tradicional? Me parece que uno de los grandes temas al respecto tiene que ver, los vemos con distintas fintechs, ¿no? Que están desarrollando modelos en términos de riesgos, particularmente para lo que dices, ¿no? A ver, a lo mejor colocar el producto resulta ser sencillo, pero ese proceso de evaluación, de entender el riesgo que implica colocar el producto y después cobrarlo, me parece que tiene un reto bastante importante en materia, pues, tecnológica, de agilidad, de control, de eficiencia. ¿Y esto cómo podemos de alguna forma diferenciarlo, ¿no? en una banca tradicional? Sí, a ver, yo creo, bueno, lo más relevante de una fintech es poder diferenciarse de un banco tradicional. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de la velocidad, agilidad y los modelos de riesgo, que salimos de la lógica del modelo de riesgo más tradicional y nos pasamos a una lógica de entrenamos nosotros nuestros propios modelos de Machine Learning, por ejemplo, e incorporamos además datos no tradicionales, datos que hoy el banco no ocupa. Por ejemplo, ingresos de alguien que trabaja en Uber, en Rappi, que hoy son datos que son invisibles para un banco tradicional. Y además eso nos permite llegar a un segmento desatendido. Entonces somos más rápidos, más ágiles y llegamos también a segmentos distintos, segmentos de los cuales el banco hoy, por alguna u otra razón, no está queriendo atender. Entonces te diría que como fintech esas son las 3 principales ventajas y hacia dónde vemos el camino también a futuro. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora voy a regresar hacia allá, Nacho, Carlos. ¿Ustedes cómo ven, ¿no? Esta parte tradicional? Ya lo platicaste un poquito, Nacho, ¿no? Este tema de interacción. Pero ya para pasar a nuestra fase final de cierre de nuestro panel, ¿no? Y un poco de conclusiones, quisiera ver, ¿no? Ustedes cómo ven estas sinergias, estos vínculos que se generan entre los modelos tradicionales y los modelos innovadores que sin duda vienen a quedarse para desarrollar, ¿no? Hablaba David precisamente de la escalabilidad, ¿no? Esto es una palanca que potencializa la escalabilidad de los modelos, que incluso se permiten pivotear para poder ajustar en algún momento determinado. En este modelo tradicional, ¿ustedes cómo ven, no? ¿Cómo ven esas sinergias? Ahorita hablando de Fraction y después pasaré con Carlos para ver el tema de tokenización. Yo veo todo como un conector. Si entiendes cuáles son los pasos para conectar lo que estás haciendo con los temas regulados o que tienen áreas grises, vas a encontrar nichos de oportunidad. Lo vimos con Airbnb, lo vimos con Uber y en algún momento lo vimos en México con el crowdfunding. Algunas de estas industrias empezaron a regularizar, otras siguen en áreas grises y lo mismo le está pasando a temas de PropTech y sobre todo al tema de tokenización. Que tú puedas vender y que tú puedas crear un token, hoy lo puedes hacer. Hoy cualquiera de nosotros podría utilizar una plataforma, tener capacitación adecuada, acompañamiento adecuado para crear un token. Lo difícil está en si es legal venderlo. Y el modelo de negocio que te permite vender un token o que te vende vender un fractional, si lo puedes hacer, pues tiene que ver con regulación. Y yo creo que el reto más importante es conectar lo que se puede hacer con lo que ya tecnológicamente te permite la tecnología, ¿no? Eso es lo que yo veo. Muchísimas gracias, Nacho, y cierro contigo, Carlos, un poco para saber ¿no? este vínculo y sinergia de los modelos tradicionales, que creo yo en algún momento van a evolucionar, ¿no? Si bien la esencia de los productos, el crédito seguirá siendo crédito, pero la forma de comercializarlos, la forma de integrar productos, servicios, está cambiando. Y este tipo de herramientas es lo que permiten cambiar para ser más ágiles, para ser más rápidos, más certeros, controles, etcétera, ¿no? Pero en la parte de tokenización, ¿cómo lo vemos? Ahorita la sinergia es que nosotros vamos correteando a lo tradicional
pero estamos a que en tope 10 años, entre 5 y 10 años, sea esto al revés. Digo un ejemplo muy concreto, por ejemplo, para un crédito hipotecario, tú tienes que llevar la propiedad, el aforo, la construcción, título de crédito y los 10,000 requerimientos que te piden para ver si sí va a ser. Más lo caro del notario, apertura de crédito, entonces de tu crédito ya te rebanaron un 10, 15, esta vez hasta 20% según. Tokenizando esto va a ser increíblemente más fácil y rápido porque tú ya tienes un token de tu propiedad. Ese token es 100% transparente, es inmutable, desde como se hizo el día 1 hasta el día 25,000 sigue siendo exactamente igual, la información no ha cambiado, entonces la información ya está lista. Entonces, ¿qué pasa? Lo puedes subir a una plataforma de DeFi, de finanza descentralizada, que se dedica a eso, juntas un pool increíblemente rápido a una tasa mucho más baja, porque tienes la garantía de que cuando se incumpla ese smart contract, el token con todo lo que conlleva de información financiera ilegal se va a ejecutar al momento. Oye, y para completar, la blockchain se va a volver el auditor y el notario, que eso es lo que le da miedo mucho a la industria. Sí, sí. No, a ver, aquí en términos también, ¿no? En el tema de los notarios y demás, esta labor también de cultura y de integración, de que el notario vea que esto viene a agilizar. Incluso me surge una pregunta aquí, Carlos, ¿no? O sea, bajo lo que planteas, esto también viene a eficientar los procesos de costo en el journey que vive un cliente en esto. Entonces, es decir, es un proceso de inclusión, es un proceso donde cada vez puede haber más gente porque los costos disminuyen, la velocidad a la que se hacen las cosas son más rápidas, la eficiencia. Y yo creo que es un tema de generar ese vínculo de confianza con los posibles clientes que estén entrando en estas estructuras. Pero si logramos generar este tema de informar, inclusión, flexibilidad, rapidez y reducción de costos, me parece que es un tema potencialmente fuerte, ¿no? Eso, y la otra cosa que se da mucho hincapié es en la seguridad. Sí, justamente el tema de blockchain se basa en la descentralización, que yo entiendo que es un tema que a muchas personas les da incluso miedo, porque tú tienes tu cuenta de Gmail, Facebook, lo que sea. Se te olvidó la contraseña, la pierdes, lo que sea. Oye, Google, tal, sí, ok, ahí te va otra vez, no pasa nada. Tú tienes tu wallet, tienes ahí todos tus activos, Bitcoin, tokens, Ether, NFTs de arte, lo que sea. Tu semilla frase, 18 palabras a según. Si la pierdes, ya se perdió para siempre. Entiendo que esa parte todavía es muy abrumadora para el usuario normal, pero entendiendo el por qué es de esta manera, de por qué es mucho más seguro, de por qué el gobierno no te lo puede confiscar, no te lo puede congelar porque decidió, porque lo está investigando, porque no le parece, y en temas de privacidad, creo que ese va a ser el parteaguas de por qué la gente ya va a estar dispuesta a dar ese paso extra, a cambiar esa comodidad por esa seguridad y privacidad de la cual ahorita carecemos totalmente porque los bancos y gobiernos saben todo de nosotros y al revés no. Entonces, cuando cambiemos ese paradigma, el blockchain va a acabar de explotar a nivel usuario. Bueno, creo que tocas un tema que se me ha pasado y es fundamental, que hoy sin duda, ¿no? Estamos hablando de temas por eso el tema de ciberseguridad cada vez crece más y más y más y más, porque me parece que ese es uno de los temas, ¿no? De los retos a los que nos enfrentamos, dar seguridad y certeza a las personas que estén generando transacciones de este tipo. Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Quiero pasarle la palabra a David para una conclusión, ¿no? de los retos a los que nos enfrentamos en cada uno de sus temas, ¿no? Lending, fintech, en el caso de fractional, en el caso de tokenización. Un poquito con esto cerramos. Agradecerles este panel, haber podido conocerlos y estar con ustedes, sin duda un aprendizaje brutal de mi parte. Y bueno, pues David, una conclusión para que pudieran todos aquí en el auditorio escucharnos. Sí, no, repetir un poquito lo que dije al inicio, que estamos viviendo años muy lindos respecto en cuanto a tecnología. La tecnología está para adoptarla. Países como Estonia ya te obligan a tener identidad digital, puedes hacer más de 600 trámites en línea, el 99% de las licencias médicas son digitales. Creo que la tecnología llegó para quedarse y hay que adoptarla. Muchísimas gracias, David. Nacho. Pues mi recomendación es que entren a enfracciones.com, ahí hay una charla que dura unos 40 minutos para todos aquellos que tienen dudas de cómo construir un fractional y hacia dónde apunta la digitalización en México del tema de fractional. Hay una plática buenísima en fracciones.com
Y mi recomendación es que hagan pruebas. Casi todos los proyectos que hoy ven exitosos nacieron de hacer pruebas. Muchos de nosotros estamos a veces temerosos de utilizar blockchain, de utilizar contratos digitales, de utilizar mecanismos de inteligencia artificial, pero perderle el miedo y hacer una prueba puede resultar en un gran caso de éxito para ustedes y sobre todo para este país. Muchas gracias, Nacho. Carlos. No hay que tener miedo a blockchain, hay que estudiar, hay que aprender. A nivel financiero no ha habido un cambio tan radical como el que estamos a punto de experimentar. Prácticamente es la revolución industrial, blockchain, de cómo va a cambiar radicalmente cómo opera el mundo. Pues muchísimas gracias. Yo a tono reflexivo me parece alguna de las ideas que me llevo, esta sinergia y vinculación que sigue hoy y seguirá entre los modelos tradicionales y estos modelos que están evolucionando y que sin duda llegaron para quedarse. Es un tema de entendimiento, de cultura que tenemos que trabajar en la región, me parece. No solamente hoy hay un reto en tema de cultura financiera, y ese reto todavía sigue, ¿no? Entonces viene un reto más que es el aprendizaje de este tema, de este tipo de iniciativas, que tendremos que hacerlo y tenemos que involucrarnos en ello, porque van a ser herramientas que potencializarán cada uno de los modelos de negocio en los que estamos aquí presentes, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, David. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, PropTech Latam, por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día y sigan disfrutando este gran evento. Muchas gracias. Muchas gracias.